Bueno, voy a corregir un error porque, en fin, hay profesores con mucha movilidad en estas universidades y Carlos Arroyo presenta un grupo de estudiantes, acompaña a un grupo de estudiantes que vienen de la Universidad Europea. Y bueno, quiero deciros una cosa, numerar del 1 al 20 esos recuadros de la hoja de votación. Entonces, Rafael Lacour está en el número 10, Carlos Arroyo en el número 8. Si los numeráis, os voy a ir diciendo, para facilitar el tema de las votaciones. Por favor, se vota a los estudiantes, ¿de acuerdo?, que intervengan. Lo demás, que es interesante, pero no lo vamos a votar, ¿vale? Sí. A ver, ¿dónde está? Bueno, no sé cuál quieres primero y luego está el explorador. Buenos días. Presento el taller Antipodium, que es un taller integrado entre proyectos, urbanística, planeamiento, parte de historia también y tecnología. Veréis también luego más tarde el grupo de Javier San Juan y no veréis, creo, el grupo de Nieves Mestre, que a lo mejor está por aquí, pero sí, hola, efectivamente. Es un taller integrado en el sentido de que el trabajo que vais a ver ha sido influenciado por las distintas áreas de conocimiento. Hemos ido haciendo zooms, subiendo y bajando de escala. Cuando nosotros estábamos en la escala más cercana, en urbanismo estaban trabajando a la escala más grande. Y cuando nosotros estábamos en la escala más grande, en construcción estaban haciendo detalles constructivos que luego se han incorporado a los trabajos, ¿no? De manera que el trabajo final de curso, que es un cuaderno, incluye también esas prácticas de construcción quienes las hayan hecho. Me voy rápidamente al enunciado general para que veáis el lugar de trabajo. Es un valle en Austria, Vorarlberg, es un valle espectacular, muy bonito, con unas montañas impresionantes y está habitado como ciudad difusa. En población, si cogemos toda la población del valle, sería una de las ciudades más importantes de Austria, pero está todo disperso en casitas. Allí la aspiración es vivir en una casita y, de hecho, las parcelas tienen un precio mayor cuanto mejores vistas tengan, ¿no? Porque el lugar es realmente espectacular. En ese contexto aparece, por ejemplo, la figura de Walter Unterreiner, que ha sido importante en la definición del planteamiento, que es un pionero de la casa pasiva. Ha hecho desde hace muchas décadas viviendas que utilizan energía cero añadida, fósil. Y él, en una conversación, contaba que a veces le llaman a congresos de sostenibilidad, ¿no? Y dice, yo no sé por qué me llaman a congresos de sostenibilidad, porque las casas que yo hago no son nada sostenibles. O sea, son bioclimáticas, pero en la imagen de la casa siempre hay dos coches aparcados debajo. Es decir, que aunque la vivienda en sí consuma energía cero fósil, en realidad se inserta dentro de un sistema que es profundamente insostenible, ¿no? Entonces, en el planteamiento de curso, partiendo de ahí, lo que queríamos hacer es buscar una densidad enorme optimizando los medios de transporte públicos para buscar esa sostenibilidad del conjunto. Es decir, plantear un nodo superdenso, un núcleo superdenso, pero hacerlo espectacular, de manera que la gente realmente quiera vivir ahí, que sea un lugar donde sentirse orgulloso de estar allí, ¿no? Igual que es espectacular las montañas de alrededor. Y ese lugar está en la cruz, en esta X que veis aquí, es una aspa marcada por un sistema de comunicación, un transporte público, un ferrocarril con un apeadero que está como casi abandonado, casi no va nadie. Entonces planteamos un núcleo súper denso en ese punto de la comunicación ferroviaria. Y la otra barra de la X es un núcleo, es una línea natural, ¿no? Entre los cultivos que son en general en este valle, en el centro del valle, de agricultura ecológica orgánica, y las montañas
también protegidas, ¿no? Entonces, una línea de comunicación rápida y eficaz y una línea de naturaleza. Ese es el punto donde se marca la cosa. La línea del ferrocarril es muy horizontal, pero la línea de la naturaleza es muy accidentada. Hay una diferencia de cota bastante importante y eso también es un condicionante, ¿no? Se presenta el trabajo de 3 estudiantes, pero solamente está Lucía porque Enrique y Eugenio presentaron el trabajo para ser seleccionados a un taller en Berlín y están ahora mismo en Berlín. Y entonces, pues, paso la palabra a Lucía, que nos presenta también lo de sus compañeros. Hola. El primer trabajo que voy a poner es de mi compañero Eugenio. A ver. Es justo en la frontera entre la alta montaña y la vasta llanura donde se encuentra la línea de tren y donde nace este nuevo núcleo denso que crece como nexo entre la verticalidad y la plenitud. ¿Pero qué es exactamente lo que hay? ¿Una máquina que parasita y trabaja con el agua que recoge de la montaña y con la que ella misma produce? ¿O una nueva ciudad que germina y crece? ¿De qué escala estamos hablando? Bueno, como máquina existen unas mallas tridimensionales formadas por canalones que se enganchan a la montaña recogiendo el agua procedente de la lluvia y la llevan hasta el último punto del desnivel donde cae a unos lagos de almacenamiento de agua procedente de las lluvias que comparten sitio con los lagos de almacenamiento de aguas grises. Y desde aquí es reutilizado bien para la ciudad o bien para el campo. Bueno, envuelto y sumergido un poco en toda esta malla tridimensional, podemos encontrar una ciudad densa y vibrante. Esta ciudad se accede bien en tren o en coche. El coche no es necesario para los desplazamientos diarios, por lo que se aparcaría en todas estas plataformas que se ven sobre el espacio público. El límite de esta ciudad densa son las viviendas unifamiliares que se ponen mirando hacia el valle, en el sitio, digamos, más privilegiado. En estos 4 esquemas se habla un poco de la configuración de la ciudad. Entonces, el primero habla de la topología, es decir, la relación que existen entre los paquetes de usos, tamaños, proximidades, etc. Después, en el segundo, habla un poco de cómo las viviendas buscan el sol y giran, poniéndose en orientación sur, de tal forma que la geometría cambia. En el tercero se habla de la geometría propia del agua, que también influye mucho en esta ciudad. Y en el cuarto se habla un poco de la relación entre las velocidades y la densidad, y cómo la velocidad y el ritmo de la ciudad disminuye según disminuye también la densidad. Bueno, realmente lo que más me interesa de Hydrocity es este diálogo que existe entre la máquina que recoge y reutiliza agua y esta ciudad densa que se encuentra por debajo. Aquí se ve muy bien en esta planta como estas mallas tridimensionales se enganchan a la montaña y conducen el agua hasta unos lagos de donde salen otras mallas mucho más superficiales que son utilizadas para llevar el agua a los campos de cultivo. Y en realidad estas mallas lo que están haciendo es articular toda una serie de espacios y volúmenes que crean la ciudad densa. Al salir del tren y entrar en estos grandes espacios públicos nos encontraremos sumergidos en la tridimensionalidad de estas mallas que transportan el agua desde las montañas hasta los lagos. La topografía de estos espacios públicos ha sido diseñada a partir de unos esquemas que nos hablan de conexiones entre sitios, necesidad de lugares de reposo, necesidades de zonas abiertas y otros parámetros estudiados en los esquemas de arriba. Las viviendas colectivas están divididas en 2 partes. Por un lado están estas pastillas con cápsulas unipersonales que se orientan hacia el sur y que intentan desprenderse de la alta densidad de la ciudad. Y por otro lado, el acceso a ellas que se hace mediante estas vesículas que contienen todo el programa compartido para la comunidad y que llevan del espacio público a las cápsulas unipersonales. Aquí vemos el conector entre el espacio público y las cápsulas unipersonales y en este conector hay una sucesión de paquetes de usos que van de lo más público a los que tiene acceso cualquier ciudadano a espacios más pequeños como es la lavandería o una pequeña biblioteca diseñados exclusivamente para aquellos que pertenecen a la comunidad y este conector acaba prácticamente en un pasillo a pesar de que empieza en una gran plaza pública interior. Para la regulación térmica del edificio, lo que se utiliza como primer principio es la forma del edificio en sí.
Es decir, este recorrido en ascensión con una gran superficie de contacto con el suelo permite una ventilación y una subida del calor. Sin embargo, se crean una especie de dispositivos en paralelo que son unos toldos que permiten crear unas burbujas de calor controlando la temperatura en las diferentes fases del recorrido del aire caliente. Aquí vemos claramente las dos caras del edificio, por una la parte interior con esta continuidad de los espacios, donde hay unos sitios más grandes abajo en contacto con la calle y que van disminuyendo según llegan hacia arriba hasta transformarse prácticamente en un pasillo que lleva a las cápsulas unipersonales. Y en la segunda parte de la imagen vemos un poco la estructura que configura todos estos espacios. Bueno, en esta sección transversal podemos ver un poco cómo han sido diseñados los espacios atendiendo a las visuales y a la continuidad. La madre puede vigilar desde la plaza pública cómo juegan sus niños en la guardería y un chico puede controlar el tiempo que tarda la lavadora mientras lo libra en la biblioteca. Aquí se habla de las viviendas de baja densidad que se alejan un poco de este núcleo denso y que se forman mediante un sistema de déployé que habla de una malla ya mucho más en contacto con el suelo, y esta malla sigue recogiendo agua y en los espacios que quedan entre los canalones es donde se generan esta especie de habitáculos con diferentes aperturas según un núcleo diurno y otro más nocturno. Y aquí a continuación vemos pues las dos secciones, tanto del núcleo diurno más público, donde está el salón y la cocina con un tipo de apertura, y el núcleo nocturno con una apertura cenital, ambos mediante cerchas, donde se encuentran los dormitorios y esas partes más íntimas. Y en el encuentro de las dos láminas, la superior y la inferior, que generan el déployé, pues es donde van todas las instalaciones y la recogida de aguas. Bueno, y aquí volvemos un poco a una imagen general de Hydrocity, donde quiero recalcar que me interesa ese pulso entre lo que sería la ciudad entendida como todos los movimientos sociales y espacios por los que normalmente nos movemos, y esa otra escala que tiene de gran fábrica y producción y depuración de agua. Bueno, así para comentar un poco la diferencia de este trabajo y el siguiente que vamos a ver, mientras que Eugenio intenta continuar la función de recogida de agua de la montaña. Es justo en la frontera entre la alta montaña y la vasta llanura donde se encuentra la línea de tren. Y como que se expande en horizontal, el siguiente proyecto intenta apoyar y afectar lo mínimo al territorio. Entonces tiene unas calles verticales y deja mucho espacio libre para continuar. En este curso hemos trabajado en Vorarlberg, creando una nueva centralidad en torno a una estación de tren. La principal idea del proyecto es conectar una ciudad activa, donde encontramos actividades como el comercio y el ocio, entre otras, con otra pasiva, que estaría directamente relacionada con la vivienda y el descanso. La conexión se realizaría mediante una calle vertical, cuyo uso genera una estructura de esponja en forma de torre. La estación se encuentra al borde de una montaña, junto a un valle, y allí se genera la centralidad. Existiría una comunicación directa entre la autovía y el tren, que estaría acompañada de la degradación del tamaño del programa. Este sería directamente proporcional a los espacios públicos y privados, donde encontramos plazas de ocio generadas por una retícula de comercio y servicios. Los tamaños del programa de la centralidad dependen de la función y la organización social. Todo comienza en los campos de cultivo que ocupan un mayor espacio y que están relacionados con las plazas habitadas industriales. Seguidamente, la retícula de comercio teje plazas pequeñas de ocio que te guían al foco de la centralidad. Subimos de altura por las torres con calles públicas verticales que, mediante usos puente conector, terminan en cápsulas unifamiliares y caminos. La calle pública vertical, encargada de conectar ambas ciudades, también juega un papel importante. Las actividades durante el día y la noche generan un paseo seguro y activado que además se mezcla con el programa de la ciudad pasiva, cosiendo un tapiz esponja de usos diversos. Al espacio público se puede acceder desde la calle vertical y se encuentra repartido en las diferentes plantas de la torre. Encontramos 4 principales niveles. En el parking vemos la relación directa autovía-tren y además abastece a las viviendas, aparcamiento privado, y a las plazas, aparcamiento público. En el siguiente nivel aparecen las plazas de diversos tamaños y usos en relación al valle. Si seguimos subiendo encontramos las torres y su programa de transición, vivienda colectiva explotando los usos comunes y finalmente, apoyando en la montaña sin estorbar su continuidad, las viviendas unifamiliares.
En este diagrama llegamos a entender la continuidad montaña-valle gracias al facetado. Encontramos tres tipos: el opaco, por donde sigue creciendo vegetación conectando ambas partes; el perforado, que deja paso a la ventilación y a la luz; y finalmente los facetados abiertos, que generan una relación directa entre el exterior y el interior. En esta sonometría entendemos la presencia del conjunto en el valle y cómo se entrelazan los programas de la centralidad. En esta sección se explica perfectamente la relación torre-conector, vivienda unifamiliar. Vemos que en los puentes encontramos usos como espacios públicos o actividades compartidas. Apreciamos cómo se van salvando las alturas y cómo las viviendas trepan por la montaña. La versatilidad de las plazas en cuanto a su juego de niveles enriquece los usos que albergan. Para que todo el mundo pueda conocer qué actividades siguen en funcionamiento de cualquier punto, decidí generar un código de colores que identificase a los usos principales: azul para la vivienda, índigo lavandería, amarillo aula de alquiler y así con el resto del programa principal. Durante el día las ventanas captarían luz solar y por la noche reflejarían el color del uso en su interior. El tamaño de la ventana estaría influenciado por la privacidad de la actividad que alberga. Las diferentes plantas se agrupan en comunidades que dependen unas de otras. Apreciamos cómo el programa se encuentra dentro de cubos que contienen a otros cubos y que a su vez generan pasillos habitados. En ellos podrían realizarse actividades como las estrechas calles de la judería cordobesa. Cada fachada responde a una orientación diferente. La norte sería estanca y cerrada, la sur captaría luz solar para abastecer parte de la energía utilizada y así con cada una. La vivienda colectiva se caracteriza por la explosión de las actividades compartidas. Dicha vivienda se agrupa en comunidades. Cada comunidad está formada por dos pares de pisos de apartamentos conectados mediante una planta de lavandería y biblioteca que además comparten dos pisos de usos comunes. Cada comunidad tiene algo que las demás no tienen y así se asegura la interacción diaria entre los grupos de vecinos. En las plantas de apartamentos vemos cápsulas con lo mínimo indispensable que beben de los usos compartidos, como serían el salón, comedor, cocina, el pasillo habitado y la zona de lectura y descanso. Al ser una estructura muy perforada encontramos grandes barreras térmicas que generan zonas estancas, abiertas y finalmente de transición. Se pretende fomentar el reciclaje integrado en los ascensores que convive con las actividades de la calle. Llegamos a la vivienda unifamiliar que apoya la montaña. Comprendemos que son cápsulas estancas pero que comparten uso entre cada par de viviendas. Las plantas son versátiles, pueden ser diáfanas o compartimentadas. Esta vivienda está controlada térmicamente mediante el invernadero, el suelo radiante y el techo frío. Tienen acceso desde la vía pública donde están salpicadas actividades relacionadas con el ocio. Estructuralmente permite la captación de agua entre viviendas que se almacena en el nivel de acceso. Encontramos varias tipologías que varían según la familia en su interior, que van desde 125 a 250 metros cuadrados. La cápsula está realizada en materiales económicos y de fácil montaje para su mayor rapidez a la hora de asentarse en la montaña. En la sección apreciamos cómo se capta la luz cenitalmente y por las ventanas que miran hacia el valle. Se explican cómo funciona el invernadero y el suelo radiante. La fachada es versátil ya que puede ir variando según el nivel de intensidad necesitado en el interior de la vivienda. Quería terminar con esta imagen ya que creo que explica muy bien la intención del proyecto. Apreciamos el cambio de tamaño debido a las funciones sociales, la continuidad de la montaña que aporta el facetado y cómo sería la vida en esas plazas donde se conectan la ciudad activa con la ciudad pasiva. En este curso hemos trabajado en Vorarlberg, creando una nueva centralidad en torno a una estación de tren. La principal... Y ahora para terminar, el mío... Uy, lo he perdido. Como ya dijo Carlos Arroyos anteriormente, el proyecto se sitúa en la frontera entre Austria y Suiza, en el valle del Rin, y allí el urbanismo es muy disperso. Entonces se trataba de proyectar un organismo que unificara esos núcleos dispersos y generara ciudad. El germen de mi idea, o sea, de proyecto, se debe a la propia situación, que es a la falda de la montaña. Entonces yo proponía unos pliegues que se superponen entre ellos y se entrelazan y que intentan atraer al espectador, ¿no? Como, bueno, que le crea curiosidad porque insinúa el interior de la arquitectura.
puesto que el territorio está muy disperso, el principal problema era la comunicación. Así que me centré en crear una red muy amplia de muchos transportes públicos, como autobuses, tranvía, estaba ya el tren, una red de bicicleta y el coche privado. Aunque se intenta fomentar el transporte público, dando un servicio gratuito de transporte de mercancía para transportarlo de ese lugar a los pueblos. Y luego se penalizaría el uso del transporte privado con algún tipo de tasa que luego se emplearía para la planta de árboles o algo así. El plano de situación. Aquí se ve todo el volumen de las cajas estructurales, en el que hay un complejo programa, pero principalmente yo me centré en las viviendas, son dos tipologías, en el bloque y en la vivienda unifamiliar. En cuanto al bloque, hay dos tipos, el bloque que solo tiene programa público y otro que incluye mixto, que incluye vivienda con el programa. Lo que caracteriza a este edificio es que las viviendas forman al mismo tiempo la cubierta del espacio público. Estas viviendas se encuentran enfrentadas a la montaña, por lo que dijo Carlos anteriormente que el precio de estas viviendas depende de las vistas que tengan. Y además están orientadas al sur, que es la orientación óptima para conservar energía. En cuanto a la estructura general, las viviendas se componen de un módulo, una viga Vierendel, que se van superponiendo con unos perfiles y que así crean un canto útil que soportaría todo el volumen general. Luego aparecen unos cuantos huecos entre las viviendas, que serían los volúmenes rosas, y que permiten entrada de luz natural a la galería de abajo, que está la gran plaza pública. Durante el curso le hemos dado mucha importancia a las zonas comunes. En esta imagen, en la planta, se ve unos cubos blancos que serían las zonas comunes cubiertas y unas plazas que sería el color rojo. La forma de disposición es de forma espontánea pero equilibrada al mismo tiempo, como en una favela. O sea, intentar que cada casa tenga un espacio común cerca y una plaza cerca. En cuanto al alzado, se ve una pista de esquí, que ese sería el punto más criticable de mi proyecto en cuanto a sostenibilidad. Y en siguiente, la propia forma del edificio funcionaría como un embudo que recoge en un depósito de agua general que se utilizaría para el riego, etcétera. También lo que he dicho de la orientación para intentar aprovechar la energía, y esto se ve mejor aquí. Las vigas Vierendel tendrían una fachada inclinada para que en invierno pudieran entrar los rayos de sol calentando el ambiente, que eso también se podría regular por unas ventanillas por el propio usuario, y en verano los rayos de sol no entrarían dentro y habría mayor ventilación, así que se mantendría el habitáculo fresco. Esta sería la tipología de bloque sin vivienda. Se puede ver la zona de acceso de la bici por abajo, cómo se entra a un hall principal en el que se puede almacenar la bici, comunica directamente con la estación central, donde se encuentra la estación de tren original. El parking, luego, a destacar, por ejemplo, que las cajas se orientan, depende de la función del interior. Allá a la izquierda se ve una biblioteca y entonces el peto está inclinado para que la luz no entre directamente y no moleste a la gente que está leyendo. Y sin embargo, arriba, donde se sitúa el parque, hay una luz más directa porque así las plantas se pueden mantener sin ningún tipo de luz artificial. Luego está la vivienda unifamiliar, que es una pieza cuadrada que se va rotando y se van apoyando una encima de la otra, generando espacios de comunicación, de tránsito o de reunión entre ellos.
esta pieza se enrolla sobre ella misma y genera en el interior un patio muy recogido que a su vez proporciona de luz natural a toda la casa. Esta vivienda se organiza en torno a un pasillo, una rampa, y va en orden de menos privado a más privado. Y termina con un mirador, porque al final del todo del voladizo, un mirador. Y bueno, otra cosa a destacar también es que cada vivienda, como van rotando, tienen una fachada sur. Esa fachada sur tendría unos paneles termosolares y el resto de fachadas tendría una terminación de madera de la zona o material de allí. Y ya terminar con una imagen general de